precisamente lo mexicano, la nacionalidad mexicana, el amor por México, pero sobre todo un elemento que es fundamental en el amor a México, la gratitud. Y esa gratitud de Bernardo se transformó en una generosidad increíble en compartir su sabiduría. Habiendo estudiado en los Estados Unidos con especialidad, él llega a México precisamente al Hospital Juárez. Era un hospital básicamente de cirugía, entonces practicar la medicina interna y la gastroenterología en el Hospital Juárez era todo una aventura, porque estábamos rodeados en los Juárez de los mejores cirujanos o que presumían de ser los de México, y también, como llaman ahora a muchos, eran cirujanos clasistas y clasistas. Entonces, que llegara una persona con un nombre, un apellido que no les correspondía a todos estos mexicanos y de tradición, bueno, fue muy importante. Los internistas estaban en el Hospital General, donde yo hice la mayor parte de mi carrera, pero Bernardo empezó a sentar un precedente muy importante en los hospitales de la Secretaría de Seguridad y Asistencia, como se llamaba entonces. Fue el primer médico mexicano con un prestigio profesional reconocido por las ciencias médicas en el país y trabajando en un hospital de Seguridad. Después, ya lo sabrán ustedes, vimos su trayectoria cuando fue director del Hospital de Hacienda, fue director del Hospital de Marina, y su carrera iba siempre en ascenso y nunca cambiándole su típica personalidad afectuosa, generosa, fraternal. Fratello quiere decir hermano en latín y en italiano. Y él, para mí, que fue mi médico desde que yo tenía 23 años, ha sido verdaderamente un amigo fraterno. ¿Qué significa esto? Ha sido un hermano de corazón. Yo, que era un niño terrible, ya les digo de grande, fui corrido a mi casa a los 15 años de edad, y yo constituí mi familia con mis maestros y mis amigos. Yo nunca regresé a la casa de mis padres más que de paso. Y entonces era un hombre solitario que llenaba su espíritu y sus vacíos con los hermanos de corazón. Eso es algo que es muy difícil de entender en la actualidad. Cuando yo les digo que tengo muchos hermanos muy queridos, hermanos de corazón, hermanos de vida. Algo que para mí fue importantísimo después de que Bernardo me hace favor de entrar a la comunicación radial para difundir lo que eran las ciencias médicas, la medicina interna y sobre todo lo que para él fue un sentido de vida muy importante, difundir qué cosa era la iatrogenia, las enfermedades que causamos los médicos, los padecimientos y las complicaciones de una mala praxis médica, de las equivocaciones, de los errores, de la falta de experiencia. Y Bernardo se convierte en el transmisor de esos pensamientos, esas ideas que llaman y llevan al conocimiento de la bioética a través de su participación en la radio y en la prensa, sus artículos en Excelsior, su participación de Radio Red, hicieron verdaderamente una época maravillosa en la radio y en la comunicación médica. Ahora incluso hay algunos que presumen de ser conductores o difusores de la ciencia. El primer difusor real de la ciencia clínica fue Bernardo. Tuvieron que pasar muchos años para que otros médicos empezaran a editorializar en Excelsior algunas cosas, a veces saliéndose de su práctica, de su praxis real. Y ahí sucede algo que yo nunca esperé. El afecto, el cariño que yo siento que me ha tenido Bernardo toda la vida, no solo como paciente y hermano, se fue un poco más allá. Y gracias a sus buenos oficios, yo tengo la mayor distinción que he tenido en mi carrera profesional, pertenecer a la Academia de Ciencias Médicas. Y yo fui invitado y seguramente
recomendado, porque en México hasta para entrar a la Academia Médica se requieren algunas recomendaciones por verdad. Como en los últimos años durante la pandemia, él me recomendó con el señor director del instituto que llamábamos el instituto y ahora se llama Instituto Nacional de Ciencias Médicas, porque habemos muchos médicos viejos que no tenemos recursos para pagar un seguro de vida, no tenemos recursos para pagar un seguro de gastos médicos, y estamos acudiendo a los hospitales o a las instituciones de salud que tiene el gobierno federal. Pero para entrar ahí también se requiere una recomendación. Y a pesar de que el señor director del Instituto de la Nutrición o Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de alguna manera fue la competencia profesional del Estado. Y existen a veces algunas sentidas de competencias, sobre todo para los hombres distinguidos y humildes, que jamás han hecho gala ni presumen ni de sus conocimientos, ni de su sabiduría, ni de su humanismo, y menos de su generosidad. Pues me admitieron después a mi señora esposa, y gracias a sus buenos oficios, yo he tenido la más grande de las distinciones como médico, académicamente hablando, y la posibilidad el día de hoy de tener dónde acudir sin que me cueste casi nada. ¿Verdad? Entonces no ha sido nada más un hermano. A veces, yo lo considero así, y mi esposa también, como una especie de padre cariñoso, afectuoso, sencillo, que nunca se atreve a dar un consejo. Siempre nos hace unos cambios. Siempre nos empieza a contar su tono de voz, su sonrisa, su actitud, su postura. Es lo que nosotros llamamos en psiquiatría actitud médica. La actitud médica de Bernardo es verdaderamente excepcional. Por eso estamos aquí, porque con su afecto, su cariño, sus atenciones. Y este libro yo lo conocí por todas las anécdotas que me platicaba, y te acuerdas de aquello, te acuerdas de ello, pues ¿cómo no me voy a acordar? Yo viéndolo dar consulta allá en Tacuba, en el hospital de Hacienda, luego en el hospital de Marina, y preguntándole si tenía un grado militar, imaginándole vestido casi de contraalmirante. Siempre el mismo hombre de cariñoso. Lo recuerdo también, y yo quiero, yo soy mi esposa, con respeto, ofrecerle disculpas, pero yo conocí a la primera esposa de Bernardo. Era una señora a la que yo le debo mucho afecto, y me tocó compartir algunos momentos en que Bernardo tuvo esta pérdida que afortunadamente el día de hoy ha compensado maravillosamente con este nuevo matrimonio, porque él dice hace un rato, mi esposa me ayuda en todo. No es así, es de utilidad para todo, porque todo lo que tiene de capaz, como lo tenemos algunos médicos, los médicos a veces padecemos de algo que se llama disfunción, alteración doméstica, no sabemos hacer nada en la casa. Bueno, le pagan el teléfono, ¿verdad? Y para aprender Netflix es un problema. Yo tengo que hablar a veces a Querétaro con mi hijo o con mi hija adoptivo, oye, me aprieto, ¿verdad? Y así ha sido esta compañera para Bernardo. Bernardo está vivo, bien, saludable, animoso, activo como siempre, gracias a este que a pesar de que fue en una época diferente a la juventud, porque yo también me vi, mi segundo matrimonio fue a los 52 años míos, y yo le debo absolutamente todo a mi señora esposa, como toda su vida, pero también a todas las mis colaboradoras. Pero si alguien se ha sido querido por sus secretarias y sus enfermeras, sus médicas, sus residentes, toda una cauda femenina que le ha tenido verdaderamente veneración a Bernardo. Por favor, señor, no se ponga celoso. Él nunca ha respondido a los requieros ni a las atenciones ni al intento de seducción.
es un hombre que tiene dentro de todas sus virtudes la lealtad y la fidelidad, que son fundamentales en lo que él correctamente llama los valores. Entonces yo tengo muchas anécdotas que contar, pero hay otros compañeros que tendrán otras que no se parecerán, no serán similares. Pero lo que yo digo es, la vida me privilegió por tener un hermano de corazón, que es mi hermano, al que le debo literalmente la vida y la salud. Y curiosamente, siendo psiquiatra, le debo también la salud mental, porque si algo tiene esa actitud terapéutica que a mí siempre me proporcionó un alivio incomparable. A mi hermano, estimo y quiero mucho, le debo mucho, porque me hizo que pudiera una lágrima. Muchas gracias. El doctor Eduardo Fejer es académico, 50 y tantos años de profesor y sigue siendo profesor. Es el que me da más envidia que ya no soy profesor. Y por eso es que les digo, en forma corta, que es una personalidad que le han dado tantos premios y ha destacado de forma extraordinaria. También porque se sienta acá. Luchó mucho después de estar con mi querido hospital Juárez 9 años, y me sacaron la pistola, compañeros, porque metí la medicina en primera vez que se hacía la medicina interna. Llegó como mi compañero del corazón. Aquí lo fui metiendo y me hicieron el favor los internistas de hacer la apertura del Mundial en México de Medicina Interna por mí, a todo el mundo. A todo el mundo. Se abrió con un discurso de la vida. Quería pedirles, por favor, pues después de decir académico al doctor Eduardo Fejer, lo que hizo por México en la derecha. Una vez me paró acá porque me pasé. Entonces me quería decir policía, ¿qué es lo que pasó? Le dije, pues le voy a hablar al doctor Mondragón. Señor, con todo gusto, pase, con todo gusto. Yo tenía sus 50 pesos para darse. No lo recibo. Por favor, Manuel, es el sexenio más importante de mis amigos para el querido país México. Hizo todo, sobre todo en el Distrito Federal, hizo en la policía, y honrada policía. Eso es lo que más me satisfizo. Eran honrados, que no lo
en el fútbol, porque llegué a jugar en los juegos anteriores a los de primera división, estábamos jugando un campeonato, Calzado Canadá contra el Guadalajara. Entonces me crecí, medio izquierdo. Bueno, viene un juego extraordinario y ¡pum! Para arriba, a mi propia puerta. Y se oyó los 20,000 gentes que estaban allí. Esa es mi memoria más querida, porque pues, se dieron cuenta que eso todo ahora. Pero lo que era entonces futbolista de lo que es Chivas. Y tengo que decirles a ustedes, porque a nadie se le he dicho, ¿por qué Chivas? Porque las Chivas en el oro hacían amarillo, lavando urbano, esto y esto. Y les decía una mala palabra, es decir, ya sean campeones, famosos, no quiero decirlo, no son, ya sean campeones, y insisto, que vamos a ser campeones. Y entonces, por eso, el grupo que era de las porras, son los que dijeron Chiva, y ahí nació sin cobrarles nada, les estoy diciendo. Entonces, les digo esto, mi libro es lo que me hizo la pandemia. Viquita me encerró, no salí. ¿Qué hago? Pues un libro. Entonces, hice este libro durante 3 meses y medio. Pero toda mi vida la quise tener allí. No es suficiente, pero es buena en términos generales de ser conocida por todos. Estoy viendo un John Green, que es uno de los pocos médicos que vinieron y invité, que es una verdadera potencia, así como lo ven, hasta hace mucha medicina pulmonar, más que todo pulmonar. Gracias por venir. Y gracias por venir, mi hija, mis hijos, las esposas, etcétera, por todos lados. La medicina interna, pues ya les dije algo. Y pues no tengo más que decirles que muchísimas gracias por todo. Me doy al doctor. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a todas y a todos que están aquí celebrando, no olvidemos, el libro que escribió Bernardo Carlos. Yo voy a comentar el libro. Voy a comentar el libro por varias razones. La primera, porque quiero mucho a Bernardo. 62 años exactos de ser amigo de Bernardo, fraterno amigo, conocerlo muy bien, intercambiar con él ciencia, amistad y fraternidad. Esto sin duda me obligó no solamente a venir aquí hoy, sino a leer el libro. En 3 días, si no lo creía, en 3 días leí
interesante que quiero comentar a grosso modo. El libro de Bernardo me resalta, primero antes quiero reconocer a los miembros de este panel y decirle al doctor Lapoglia que lo estimo y lo aprecio y admiro desde hace muchos años. A lo mejor él no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él muchísimo. Y me pareció mucho de estar con mi vecino, mi querido amigo, mi vecino de Acapulco, de ser miembro del Instituto Mexicano de la Cultura con Eduardo Luis, a quien le tengo también un gran aprecio y admiración. Decía yo de Bernardo, ¿qué memoria de verdad? Primero, si no lo han leído, verán en ese libro la memoria del hombre. A veces se le olvida aquel que ya estaba olvidando que yo iba a platicar con ustedes, pero le recordamos a tiempo. En fin, en el libro habla de su niñez, de su adolescencia, le refiere su vida, es su libro. Habla de él cuando estudiante, cuando médico, cuando directivo, y en torno a esas etapas de vida menciona muchísimo: amigos, pacientes, hermanos, fraternos, amigos que verdaderamente me hacen reconocer una memoria extraordinaria, o a lo mejor apuntes que ha tenido, que tenía guardados y lo sacó todo. Quieren conocer a Bernardo, además de mucho de lo que aquí se ha dicho. El doctor Lapoglia ha expresado experiencias con él múltiples. Lean ese libro para que vean quién es Bernardo. Ahí él plasma su vida misma, sus cariños, sus quereres. Yo participo también del libro porque algunas de sus responsabilidades extraordinariamente manejadas, y en donde dejó un ejemplo vivo que todavía se sigue. Yo puse mi granito de arena. Me refiero a los hospitales de Hacienda y de Marina. Yo soy almirante de la Armada de México. Y tuve la oportunidad de decirle: órale, venga usted, se llama patología y hepatología. Es muy importante que nos ayudes. En el Hospital de Hacienda no solamente fue maestro, fue director, y como director dejó un hospital vivo, vibrante, cariñoso, limpio y de alto nivel académico. Bernardo ha sido un médico productivo y de alto reconocimiento. Productivo porque ha escrito, y los papeles que ha escrito son múltiples, en todos los campos. Y por ello ha tenido muchos reconocimientos como persona, reconocimientos como médico, reconocimientos como científico, como maestro, como directivo de organizaciones médicas de alta trascendencia. Yo hago una referencia a lo que dijiste y pones en el libro. ¿Por qué, entre otras cosas, además de tu capacidad intelectual, llegaste a ser tan buen médico? Y me remonto a tu formación, Bernardo.
y después a tu etapa de médico. En tu formación, tanto en el Medical Center como en el Mount Sinai, hiciste personalmente 150 autopsias. Y no hay mejor manera de aprender medicina que establecer lo que llamamos la relación clínico-patológica o clínico-anatómica. Ver a un paciente, o a veces verlo, y abrirlo y revisar pulmones y hígado. Yo no he de haber revisado todos los pulmones de México, pero también revisó todos. Encuentra situaciones que nunca se olvidan. Un hígado con un absceso hepático, que un hígado con una cirrosis, que un hígado con una cirrosis postinfecciosa a un hígado con una cirrosis postnecrótica o postalcohólica. Un hígado que ha tenido un absceso hepático, muchos, y se cansó de verlos en las autopsias verbales. Pero la correlación anatomoclínica no bastó, porque fue al enfermo. Y él hizo una carrera tan hermosa, lo buscó tanta gente, diagnosticó hasta lo indiagnosticable, que cada vez que ve uno un paciente y un enfermo, aprende uno cosas que no se le olvidan nunca más. Yo recuerdo alguna vez en el Hospital General, también yo hice mi internado en el Hospital General, después me fui a los institutos de salud, vi una alteración en el ombligo de una mujer y resultó que era una metástasis. Y en nutrición, cuando yo llegué a nutrición, me recuerdo que pasando visita, pues estaba en la residencia, ese fue gol, después le digo de quién. No fue, dice. No sé, no gritaron gol, dijeron uy, nada más. Entonces, estando pasando visita de nutrición, tenía en esos sabios que había en nutrición, yo era residente, estaba inscrito y el jefe de servicio y todo, y veo una lesión igual a la que había visto años antes en general. Y dije, esta me parece que puede ser una metástasis. Fue una metástasis y yo me encumbré 24 horas nada más, porque eran 48, hice el ridículo, como siempre hacía uno con los de arriba, ahí en nutrición. Pero quedé muy bien esa vez por recordar un paciente. Así pasaron miles de pacientes. Pero yo quiero detenerme aquí, porque me consta, y la gente muy cercana a él fueron mis dos hermanos, que fueron como él. Yo pongo a 3 personas de ejemplo. Médicos que llamamos del cuerpo y del alma. Personas que atienden igual los aspectos clínicos o clínico-patológicos y recetan con inteligencia, con precisión, y salvan y curan a aquellos que no solamente se conforman con ello, sino ven el alma de las personas, y por eso lo quieren arreglar. Y por eso quisieron tanto a Teodoro César, que fue mi hermano, que fue mi requete hermano, Horacio Guinness, de Industria Social. Porque así eran ellos, y así eres tú, ¿verdad? Porque tú todavía estás aquí, y mis otros dos hermanos ya fallecieron.
lloro con mucha tristeza, pero los admiro continua, permanente, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar un vínculo con ellos, lo hago como hoy lo estoy haciendo con Horacio y con Dios. ¿Cuántas veces les dije a mis alumnos, por Dios, véanle a los ojos a los pacientes? El Seguro Social, el ISSSTE, esas instituciones que hoy están peor que nunca. Y lo dije y lo digo, y lo repito, a los Los médicos no ven a los ojos a los pacientes, quieren curar. Cuando no nos cuesta nada darles una palmada en la espalda, preguntarles cómo está su madre o su hermana o sus hijos, decirles qué les falta en la vida, y no porque uno vaya a resolverles la vida, sino porque comparte uno sus dolores, sus tristezas, y eso los une, y la medicina se mete. Estos miles de pacientes que viste, Bernardo, y estas 150 autopsias, te hicieron, además del carácter bondadoso, amoroso que tienes, ser lo que eres hoy, porque aquí estás pegado todavía con nosotros, y espero que por muchos años más. Finalmente, termino, no puedo irme sin recordar a Alma. Alma, la esposa primera de Bernardo, mujer muy hermosa, pero más que otra cosa, mujer inteligente, mujer amorosa, mujer que hizo una mancuerna extraordinaria con este hombre que hoy se festeja y festejamos. Y murió joven, pero en la misma visión llegó Vicky, a la que he querido profundamente, a la que admiro, a que le agradezco muchísimo lo que ha hecho por Bernardo, porque vive las características de Bernardo, y ha sido Vicky su apoyo, su amor y su apoyo. Y yo espero que en las etapas que nos falten a ambos por vivir, continúen en las mismas condiciones. Bernardo, sí, que le pare Vicky, que le pare Vicky. Bravo. A veces, dímelo, gracias. El doctor Ramón leyó, lo ponemos en orden. Oye, al doctor Ramón le agradezco muchísimo el haberlo escuchado en radio meses y meses y aprender lo que era el misógeno. Yo soy divorciada y mucho apoyo sentí del doctor Ramón para dar el paso. Muchas gracias. Bueno, pues mi querida Vicky, yo me dirijo a Bernardo directamente ahora. Tu vida, Bernardo, ha valido la pena, sin duda, en todas sus fases, en todas sus etapas, desde niño hasta ahora viejo guapo. Digo viejo guapo porque a mí tampoco me ven solo viejo. Tu vida va a dejar huella, Bernardo, en el campo científico, va a dejar huella en la amistad, va a dejar huella por tu humanismo y va a dejar huella familiar. Saludo con mucho cariño a tu hijo. Aquí está.
Tu hija, a ella sí la quería reconocer, guapísima. Qué bueno. Pues ese es Bernardo para nosotros, amigos. Y finalmente te diría yo, Bernardo, que vivas muchos años. Shalom. Sí, para cerrar y recordar a Horacio Quilich, fue nada más, nada menos, mi maestro, el que me invitó a venir aquí, porque me quería Guadalajara por él en buena fe, me quería hacer con él la gastrología, pero duré entre Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Dije, ¿me vas a esperar, Horacio? Espero el tiempo que tú vas a hacer esto. Así me lo dijo, y así vino, pues el doctor Cano a México, vino a Guadalajara, que también tenían invitaciones muy buenas para quedar. Y Horacio y yo fuimos a ver a los señores de biología, y resulta que yo le quedé afuera y les dijeron, siempre no, el doctor también no lo vamos a aceptar. Entonces me quedé con Horacio un tiempo, después me hice individual. Pero nomás cuando veo una de las cosas que me han pasado en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México, y que amigos como tengo han curado mejor que me he curado yo con su amistad. Yo lo único que quiero decir, y yo creo que me va a entender, es que Hashem lo siga conservando sano y recio y con ese corazón tan grande por muchos años. Querido Bernardo, gracias por la invitación. Quiero decirte que yo quiero a Guadalajara de corazón porque yo fui gestado en Guadalajara. Mi papá vivió 5 años, mi mamá desafortunadamente perdió 2 bebés antes que yo y tuvo que venir a la Ciudad de México a estar con sus padres, con mi Bobby, con mis 9 meses. Y mi papá salía de Guadalajara el viernes y regresaba el domingo a Guadalajara. A diferencia tuya, Bernardo, yo le voy al Atlas. Y la gente me dice, ¿por qué al Atlas? Bueno, yo le voy al Atlas y quiero mucho a los Chivas, pero primero el Atlas. Quiero decirles que he tenido el honor de ser líder comunitario algunos años. Bernardo, gente como tú honra a nuestra comunidad. Cada vez que yo tengo que hablar o que tengo que comentar de una personalidad como la de Bernardo Tanur, esta comunidad tan pequeña, tan agradecida con nuestro queridísimo país por todo lo que nos ha dado, cómo nos recibió, cómo nos permitió estudiar y cómo a gente como tú le permitió hacer una carrera tan bonita, tan relevante, tan humanística, con tanto amor, se lo debemos a este país. Y Bernardo, me honro ser tu amigo, agradezco que me hayas invitado a estar en esta mesa con gente tan distinguida, gente muy apreciada, y quiero decirte que eres un orgullo para nuestra comunidad judía de México. Hay una palabra en Yiddish que es lo que es Bernardo Tanur, un mensch, un doctor que es un mensch.
un hombre sencillo, un hombre modesto, un hombre que al que no tiene le ayuda, un hombre que siempre tiene una sonrisa. Y Bernardo, te agradezco muchísimo el haberme invitado. Voy a leer con mucho cariño el libro. Quiero decirte que la familia también es muy, muy querida por mí. Tu hermano, que en paz descanse, la familia y Vicky. Les agradezco mucho y que vivas muchos años con salud, mi querido Bernardo. Felicidades. Bernardo, yo te voy a quitar unos minutos porque creo que omití una o dos cosas importantísimas. Por ejemplo, el mejor programa que recibieron los 521 municipios de Oaxaca en la época del licenciado de David Ramírez, que tuvo la maravillosa visión de invitar a Bernardo a ser el secretario de Salud del Estado, y él lo aceptó. Pero hizo un programa extraordinario que se llamaba, algo así, era como actuar sin tener estrategias, no recuerdo cómo se llamaba, hace muchos años ya. Porque tuvo una idea muy sencilla, muy simple, para que vean lo que es la inteligencia funcional y la inteligencia emocional de un hombre. Él dijo, no me puedo ir a ti, pero sí te puedo ayudar a hacer algo. En 521 municipios de Oaxaca no podemos tener un centro de salud. Es imposible. No podría hacerse jamás. Entonces vamos a intentar hacer algo con las poblaciones cabeceras más importantes, donde sí hay centros de salud. ¿Y qué vamos a hacer? Tienes muchos amigos, tienes muchos conocidos, tienes mucha gente que te quiere, que tiene poder económico. Vamos a pedirles que nos donen una camioneta usada, que tenga cada pequeña comunidad de estos municipios, y cada vez que hay un paciente que lo requiera, esa camioneta convertida en ambulancia trasladará al ciudadano, sobre todo en las regiones indígenas más marginadas, al centro de salud. Esa sola idea habla de la sencillez, de la inteligencia emocional y de la idea de servicio de Bernardo. Dicho esto, quiero también agradecer que están aquí dos extraordinarias personas que para mí tienen un significado muy particular. Eduardo Luis Becker fue la primera persona, siendo la personalidad más destacada en la cultura de la comunidad y estando ya encargado de los aspectos culturales de este centro maravilloso. Me invitó también a través de Bernardo para dar una conferencia que di hace muchos años aquí, que por cierto, recordaba yo un salón pequeño, recordaba yo una alberca, pero ahora que entro aquí me encuentro con algo verdaderamente fuera de lo que yo esperaba. Me quedé impactado, sobre todo por la cantidad de niños haciendo lo que deben hacer como principio de salud de un niño: jugar. El juego es la actividad más importante. Y este lugar hermosísimo, destacado, enorme, precioso, es un lugar que seguramente será la cuna, por decirlo de alguna manera, del desarrollo de estos niños que van a engrandecer su comunidad y seguramente a nuestro país. Le quiero decir también al doctor Mondragón que por supuesto que lo recuerdo y le quiero hacer un ofrecimiento que espero poder tener. El doctor Mondragón siempre ha sido una persona que inexplicablemente me tiene mucho afecto, porque yo soy un hombre muy aislado, muy aislacionista, muy seco en algunas cosas. Pero le quiero decir que yo estuve casado con una nieta de un general Bustamante, que fue el mejor compañero del general Manuel Mondragón, seguramente uno de los generales del ejército mexicano en la última etapa del porfirismo más destacados del país. Fue el inventor más destacado en México de infinidad de inventos. Era un militar,
que tenían que ver con las armas de guerra. El general Mondragón, respetadísimo, con una larga trayectoria, pero sus descendientes quizá no tuvieron una poca de suerte que yo tuve, porque siendo el abuelo de mi ex esposa, una nieta del general Bustamante, que por cierto fueron de los primeros que habitaron aquí en lo que se llamaba Chapultepec Hills, y por alguna razón las armas de este abuelo de mi mujer, como las de mi abuelo médico militar, me las dieron a mí, me las dieron a mí, pero tengo, o tenía en mi poder, ahora las tiene mi hija, las medallas conmemorativas del general Manuel Mondragón, de la exposición de París, de la exposición de Bruselas. Tenemos 4 o 5 medallas de él que el general le cedió al abuelo de mi mujer. Yo las tenía, y al cambio de casa y cambio de consultorio y algunas cosas, que mi hija empezó a mostrar interés por la historia, y yo se las di a ella. Si tú me permites, yo voy a tratar de ser suficientemente capaz y manipulador, porque seguramente para ella, poco conocedora de la historia de la nación, no tienen el peso que tienen estas medallas, que seguramente para ti serán motivo de un reconocimiento de un sitio privilegiado en tu despacho o en tu consultorio. Quiero decirte que aprecio muchísimo, porque además debo decirte que yo, que vivía de estudiante muy cerca de la Alameda, donde estaba el SAT, me encontraba frecuentemente a una tía tuya, Carmen, mujer que fue quizá en su momento una mujer más bella de México, Carmen Mondragón, Naui Oli. Y me la encontré ya en su última etapa, y siempre me daba la curiosidad de decir, esta mujer que debe haber sido verdaderamente bella, ¿qué hace aquí? Sentada en la avenida Hidalgo, afuera de las Camelias Nacionales de Danza y el sindicato de los ferrocarrileros. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es? Hasta que aparece este libro extraordinario que le hacen, con una serie de fotografías de época y de la época maravillosa que tuvo como artista, como pintora, como gente, como mujer avanzada en México. Y me doy cuenta que verdaderamente la tradición familiar, de un nivel que siempre permaneció el mismo, una verdadera familia destacada, y si pudiéramos decir, con una nobleza de género, con una nobleza de origen extraordinario, fue precisamente la familia Mondragón, de la cual Manuel es un destacadísimo, muy destacado ejemplar, podríamos decir, y que además, faltó decir también una cosa que fue muy destacada, muchos de mis compañeros fuimos estudiantes, yo fui estudiante del Politécnico porque estudié becado, no teníamos recursos entonces. Mi padre perdió la fábrica en Guadalajara, mi padre era socio de Refresco Pascual, se va a Guadalajara, pone la fábrica allá por unos 5 años, pero mi papá, que no sabía nada de esto, porque trabajó en zapatería y sombrerería, no sabía que para que hubiera una fábrica pues tenía que tener una fábrica de botellas y una fábrica de controladas. Entonces las botellas y las controladas tenían que ser llevadas a Guadalajara de la Ciudad de México. Y esto es que quebrar la fábrica, nos quedamos en la calle y nos tuvimos que regresar. Y otra cosa que yo recuerdo, de veras, la fama del ingeniero fue Luis Eduardo Frege, o Edgardo Luis Frege, perdón. En el medio cultural de México, cuando éramos relativamente todavía unos jóvenes ambiciosos, ahora nos llamarían aspiracionistas, nos dirían algunas cosas, pero el afán, el interés y la capacidad por la difusión de la cultura en este maravilloso deportivo israelita, lo digo convencido, y discúlpeme, pero yo lo digo convencido, que casi todo, si no es que todo, fue originado por esa labor incansable y maravillosa de Eduardo Luis Frege, a quien debo, repito, mi primera invitación a dar una plática hace muchísimos años aquí
en este maravilloso lugar. Gracias, gracias Manuel, obviamente a todos los invitados y sobre todo gracias a ustedes y a mi hermano, que más que darle las gracias, le reitero mi profundo cariño fraterno y mi solidaridad eterna. Y mientras, como decía mi madre, mientras Dios nos preste vida, aquí estaremos juntos. Muchísimas gracias.